gusto verlas a todas. Gracias, Alexandra, por esa oración. Gracias a cada uno de ustedes. Qué hermoso estar despiertos, no solamente para adorar a Dios, que es lo número uno, pero también para oír su palabra. Y de veras que mm, a veces uno dice, ¿de dónde tiene tanta fuerza? Pero la fuerza viene del Señor, porque yo me doy cuenta a veces, ¿verdad? En el trajín de nuestras vidas y cuando yo miro a personas de mi edad ya queriéndose retirar y yo siento que estoy viviendo mi pasión, la vida. Y cuando digo retirar es que, ok, me voy a ir a, ¿verdad? A no hacer nada. eh, Sino que hacer lo que a uno le apasiona, lo que a uno le encanta y eso que te apasiona tiene que ser Dios, tiene que ser su palabra, tiene que ser hacer la voluntad de Él, tiene que ser buscarlo, llevarles a otros a que conozcan al Señor. Y cuando nosotros entendemos ese plan, vamos a ver que nos va a dar la fuerza del búfalo, porque digamos el día de ayer domingo estuve predicando, después fui a otro servicio y ha sido un fin de semana bien ocupado y el día ayer en la noche dije, me voy a acostar temprano, pero de repente salen reuniones que uno tiene que estar y ya va a la cama súper noche. Y esta semana vamos a tener el Día Nacional de Oración aquí en Washington, D.C., donde van a venir personas de todo el mundo, del gobierno. Entonces voy a estar en esos días desde esta tarde y hasta el jueves en todo. Y la cosa es que yo digo, ay, tengo una semana bastante ocupada, pero cuando son las 3 de la mañana y el Señor te despierta y uno siente, wow, ¿verdad? Qué lindo. Y uno se siente con la fuerza, con la energía de Dios. Eso es sobrenatural y las chicas siempre me preguntan y sobre, ¿verdad? En la iglesia, pero pastora, ¿qué hace? Denos la receta. Oración, oración. Porque quieren que les dé la receta porque dicen que se cansan más rápido ellas que yo, pero es esa presencia. Eh, David, él fue un hombre que supo renovarse en Dios. David fue un hombre que cuando pasó los momentos más difíciles, él se renovó en el Señor. Cuando le robaron la esposa, cuando le quitaron todo y él se sentía que ya no podía porque él se había ido a la tierra de los filisteos a cubrirse de los filisteos y se olvidó cubrirse de Dios. Y ahí le pasa todo esto, pero en medio de eso, él busca y dice, me voy a fortalecer en el Señor, mi Salvador. Y David se fortalece y entendemos que las fuerzas, no importa si estás cansado por ministerio, por circunstancias, por situaciones, viene de Dios. Y es en Él que te fortaleces. Es en Él que te puedes meter y tomar de lo que humanamente, ¿verdad? Nosotros no podemos agarrar. Y en esta mañana quiero hablarles nuevamente del libro de los Hechos y he encontrado en el libro de los Hechos tan, tanta, tanto poder, tanto ejemplo. Y una de las cosas que podemos encontrar a través del libro de los Hechos es ver la perseverancia de no abandonar el lugar al que Dios nos ha llamado. Es mantenernos en el llamado, es mantenernos en la fe,
es no dejar las cosas a medias, es no permitir que nuestro carácter se debilite. Cuando yo aprendía todo esto, y voy a llevarlos al capítulo 20 del libro de los Hechos, y vemos a Pablo que parece que está pasando momentos difíciles, pero qué impresionante fortaleza de Pablo. Qué impresionante que en medio de los momentos difíciles, Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pablo no le atemorizaba el futuro. Pablo tenía un propósito y su enfoque estaba en el propósito que Dios le había dado. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el propósito, cuando nosotros tenemos nuestra, eh, la claridad de a lo que Dios me ha llamado a esta tierra, por qué yo existo, cuán frágil es el ser humano, pero cuán poderosa es el poder de Dios y qué importante es la eternidad, no nos vamos a, no vamos a dejar las cosas a media, no nos vamos a debilitar, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad, porque a veces quizás tienes deseo de decir, Dios se olvidó de mí, el Señor le he orado, le he orado, le he orado, pero yo quiero decirte algo, que es ahí y es en los momentos difíciles donde soltar la toalla no te va a ayudar de nada. Es ahí donde tienes que fortalecerte en el poder de su gracia. Es ahí donde tienes que meterte en el Señor y disfrutar al Señor y saber que tú y yo no podemos cambiar nada, pero Dios sí. Y que nuestra fe no está fundada solo por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Mi fe no está por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Cuando las personas están por lo que Dios hace, rápidamente se desaniman, rápidamente sueltan. Pero cuando tú estás por lo que Dios es, y para donde Dios te lleva. Entonces, no hay nada. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, miren, yo estoy listo para morir si tengo que morir. Yo estoy listo, ¿verdad? Para lo que el Señor disponga de mí. Y eso es lo que vamos a ver. Esa perseverancia de Pablo, ese amor, esa claridad del llamado, esa entrega y Dios nos llama en esta vida en que estamos viviendo a nosotros poder tomar estos ejemplos. Dios nos llama a que nosotros tomemos estos ejemplos y no solamente estos ejemplos, sino que dejamos que la palabra viva obre en nosotros. Esa fe, esa certeza. Mire, Dios hizo milagros en la vida de Pablo, en muchas cosas, pero otras Dios le permitió pasar. ¿Para qué? Porque era la voluntad de él y porque a través de eso Pablo iba a predicar el evangelio, iba a cumplir su propósito. Nosotros lo que no podemos es perder la fe de ese milagro, la fe de que Dios está en tu vida, Dios está en tu historia, Dios está obrando, Dios tiene poder y lo que nosotros tenemos que permanecer es en el amor de Él, es en el amor de Dios. Cuando tú permaneces en el amor de Dios, en ese amor tú vas a sentir en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, vas a sentir paz. Cuando tú no estás teniendo paz en medio de los problemas, es porque te has desenfocado de ese amor de Dios, de ese que todo lo puede, de ese que te sostiene aún en medio de la tormenta, en medio de dificultades. Y tú sigues teniendo la fe que Dios es poderoso. Como decía Job, mire Job, cómo se encontraba con tanta situación, lo había perdido todo, pero Job dijo, aún del polvo
me levantará Dios. Aún del polvo, yo no sé cómo voy a quedar, dijo, pero lo que yo sé. Y después, cuando hubo recibido, dijo que él dijo, de oídas te había oído. ¿Por qué a veces no solamente Dios quiere glorificarse en medio del problema, en medio de la dificultad, pero por qué a veces Dios no hace las cosas en mi tiempo, sino en el tiempo de Él? Porque está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestro ser para que pongamos los ojos en Él. Porque a veces estamos, pero estamos quejándonos, estamos claudicando, estamos, no tenemos esa paz, esa seguridad de que en medio de esto, Señor, mis ojos están en ti. Imagínese Job, todo lo que pasó. Y dice que Dios luego le dio más de lo que él había tenido. Porque a veces pensamos, ¿y dónde está Dios? Y Dios ahí está contigo. Dios está ahí con nosotros. Pero lo voy a llevar a la palabra para que leamos esa historia tan linda, porque Pablo estaba por llegar a Roma. Pablo iba para Roma. Estaba en sus últimos años de ministerio y sabía para qué Dios lo había llamado. Y en el libro de Hechos capítulo 20 y verso 17, dice de esta manera: estando en Mileto, Pablo mandó a llamar ahí a los ancianos y a los líderes de la iglesia. Si ustedes leen el contexto de este capítulo, se van a dar cuenta, o si leen, ¿verdad?, los capítulos anteriores, se van a dar cuenta que uno de los lugares donde Pablo más se quedó fue en Éfeso. Y en Éfeso tuvo una escuela y formó líderes. Por 3 años él enseñó de día y de noche. Y Pablo, eh, o sea, en su tercer viaje misionero fue que pasó estos eh, estos 3 años en Éfeso, enseñando la palabra, estableciendo los líderes, predicando el evangelio. Entonces, ahorita él va de regreso, o no de regreso, él va hacia Roma y va a un juicio, porque los judíos lo estaban acusando de alborotos, los judíos lo querían matar. Pero Pablo apela en aquel momento al César y, y por eso Pablo va hacia Roma. Y en su camino de ir hacia Roma, eh, no, perdón, en este momento en su camino de ir a Jerusalén primero y de ahí iba a salir para Roma, en su camino de ir hacia Jerusalén, Pablo decide, terminando su tercer viaje misionero, Pablo decide pasar por el lado de Asia, pero no quiere llegar a Éfeso, porque en Éfeso había bastante gente que lo conocía y no quería quedarse estacionado ahí. Pablo dice que mejor le digan a los líderes que vengan, porque él había tratado de llegar para el tiempo de las fiestas para presentar sus ofrendas. Pero Pablo no alcanza a llegar, pero siempre él está, que el Espíritu Santo le ha puesto que vaya a Jerusalén. Allá en Jerusalén es que lo van a agarrar, lo han, ¿verdad?, acusado en cada una de las ciudades donde van de alboroto y de ahí lo van a mandar a Roma. De todas maneras, Pablo está bien cerca casi de su muerte. Pero una de las cosas es que llama a los líderes de la iglesia y los líderes de la iglesia llegan a este lugar que se llama Mileto. Y en Mileto cuando él llega, dice, cuando llegaron les dijo, ustedes
saben de mi vida desde el primer día que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. Y vamos a ver las características, no solamente de un creyente, de un ministro, de un líder, las características que tienen que sobresalir en nosotros como padres, como madres, como hijos de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos que tener características esenciales, las cuales menciona Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, cuando ustedes saben de mi vida, o sea, que Pablo había vivido una vida de ejemplo ante los líderes de Éfeso. Y él les dice, ustedes saben mi vida desde el primer día que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. Pablo tenía una manera de predicar. Y Pablo era, la manera en que él predicaba, él era personal. Él iba de casa en casa. Él conocía a las personas. Si usted ve su carta, él las saludaba por nombre. Y una de las cosas cuando nosotros vivimos con la gente de cerca es que conoce nuestras vidas, conoce quiénes somos, conoce si somos lo mismo en la iglesia que afuera, si somos lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo y cuando estamos en la casa, si somos lo mismo. Y Pablo había convivido con los creyentes, algo muy importante. Porque es cuando nosotros convivimos con las personas si realmente estamos dando un ejemplo. Ahora yo te pregunto, puedes decirle a las personas, mira, yo he vivido entre ti y he sido un ejemplo. Puedes decirle tú a la gente que eres un ejemplo de Cristo, que eres un ejemplo de la vida del Señor. Podemos nosotros con libertad, ¿verdad? Decir, somos un ejemplo del Señor. Y ahora, un ejemplo en perdonar, un ejemplo en amar, un ejemplo en servirle al Señor y dejar que el Señor hable a través de nosotros, como Él habla. Camine, nosotros caminar como Jesús caminaría. Hemos sido nosotros ejemplos. Entonces, Pablo está como diciendo sus últimas palabras a la iglesia de Éfeso. Y déjeme decirle esto. Pablo les dice, yo he sido un ejemplo a ustedes. Y yo te pregunto, ¿qué dice tu familia de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Eres ese padre, esa madre que se ha sentado de día y de noche a enseñar las escrituras. Que con tus palabras, que con tus acciones, cuando yo les enseñe o les predique, siempre lo voy a llevar a la vida diaria que vivimos. Porque no podemos como poner a un lado la vida diaria de la vida, ¿verdad? Que profesamos ser cristianos. ¿Qué relación tienes con las personas que están cerca de ti? ¿Cuál es el concepto de las personas, del ejemplo que estás dando? Ejemplo de paciencia, ejemplo de amor, ejemplo de dominio propio. Y no estamos hablando de una vida perfecta, pero de una vida sana en Cristo. ¿Qué pensamientos estás teniendo que dominan tu corazón? Entonces dominan tu manera de hablar. Ya vamos a ver que más adelante Pablo dice, mire, yo les he predicado el evangelio para que ustedes sean transformados, para que tengan una vida transformada. Nosotros, Pablo, vamos a ver, les predicaba el evangelio, pero Pablo era un hombre que amaba la palabra.
que vivía la palabra. Entonces, él le dice, viví con él, dice, y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado, y aquí vamos a ir viendo las características. He trabajado para el Señor con humildad y lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tenido en contra de mí. Pablo no solamente es un ejemplo, pero es un ejemplo de humildad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, así como nuestro Señor, que fue, dice que nuestro Señor fue compasivo, Él fue humilde. Así Dios quiere que seamos humildes. ¿Cómo nosotros mostramos la humildad? Al aceptar cuáles son nuestros errores. ¿Aceptas tú como padre, como esposa, como esposo, los errores que cometes? ¿Te cuesta a ti pedir perdón? Nosotros muchas veces, mire, yo he conocido padres que piensan que no pueden pedir perdón porque si piden perdón, entonces sus hijos los van a ver débiles. Cuando nosotros pedimos perdón es cuando somos más valientes y de más ejemplo. Yo me recuerdo las veces que mi mamá nos decía, hijo, perdónenme. Cuando ella nos decía, perdónenme porque yo los dejé y me fui a trabajar. Y nosotros decíamos, mami, pero tú no tuviste la culpa, tú tenías que salir adelante. No, pero yo no los tenía que haber dejado. Mi mamá nos pidió perdón muchas veces porque ella entendía que como humanos, ¿verdad? Fallamos, pero era humilde. Y así me ha tocado a veces a mí. Me recuerdo que una de las cosas que nosotros habíamos dicho con mi esposo cuando nos casamos era que no íbamos a pelear en frente de los niños. Y una vez teníamos dos invitaciones, una para ir a un cumpleaños y para ir a una boda. Entonces mi esposo no es de los que le gusta andar de fiesta en fiesta. Y entonces él me había dicho que iba a ir a las dos, pero no fue. Y cuando llego, está en el techo de la casa trabajando. Y yo, y le digo yo, tenemos que irnos. Entonces, y yo no quería ir a la boda sola, ¿verdad? Entonces él me dice, mira, mami, dice, vete tú para la boda, yo alisto a los niños, me alisto yo y después nos vamos para el cumpleaños, que era un cumpleaños de la familia. Y me recuerdo que en esa ocasión, yo me molesté, pero le digo, pero, ¿cómo? Si habíamos quedado, y yo no quiero ir. Y entonces vengo y le digo enfrente de los niños, eres un irresponsable. Y ¿verdad? Y le digo, eres un irresponsable y que no sé qué. Y me voy para el cuarto. Y él me viene siguiendo al cuarto y me dice, tú predicas, sí me dijo, tú predicas que no hay que pelear enfrente de los niños y lo acabas de hacer. Y mire, en ese momento yo podía seguir enojada, ¿verdad? No, pero tú me dijiste, pero me cayó como un balde de agua. Y en ese momento el Espíritu Santo como que me dijo, ¿verdad? Estás haciéndolo mal. Y vengo y le digo, mi amor, perdóname, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y yo les había enseñado a los niños que cuando ellos ofendían a alguien tenían que irle a pedir perdón a esa persona. Y, y me voy para la sala y llamo a los dos chiquitos, estaban pequeños, los llamo y los siento en el sofá. Y yo les digo, yo quiero pedirles perdón, tan pequeñitos, yo quiero pedirles perdón porque yo no le hablé bien a su papi enfrente de ustedes y yo no estoy supuesta a hacer eso. Y ellos estaban pequeños, uno podría decir, bueno, ellos no van a entender. Entonces,
y quiero pedirles perdón en frente de él porque esto no se debe de hacer. Porque yo les llamaba a ellos que confesaran, ¿qué es lo que usted ha hecho mal? Entonces, ¿y qué es lo que dijo? ¿Y por qué no se tiene que hacer? Y esa vez, mire, los dos salen a abrazarme y dice, mami, it's okay. Sí, mami, está bien. No, y me dice uno de ellos, mami, pero no te vas a divorciar de mi papi, ¿verdad? Y yo le digo, no, mi amor. Mire cómo, ¿verdad? Lo que puede causar los pleitos y las discusiones entre los niños. Es una inseguridad. Entonces le digo, no, mi amor, le digo yo. Los esposos tienen a veces, le digo, diferencias, pero eso no significa que nos vamos a divorciar. Entonces, pero fíjese que eso me enseñó a mí que después tenía que tener cuidado para decir lo que iba a hacer, ¿verdad? No que no me volvió a tocar que pedirles perdón, me tocó, ¿verdad? Varias veces pedirles perdón, pero la cosa es que el mejor ejemplo es el que nosotros vivimos y no porque somos los padres. No porque somos, ¿verdad? O porque solo los hijos, o porque no, nosotros tenemos que mostrar en humildad. Y Pablo les dijo, he sido ejemplo a ustedes en mi manera de vivir. He vivido entre ustedes. Pablo era un hombre, un pastor personal que vivía con la gente, que trabajaba con ellos, porque Pablo trabajó mientras hacía el ministerio y más adelante lo dice. Pero Pablo era un ejemplo. Y fíjese que el problema no es equivocarnos. El problema es ser orgullosos y quedarnos en la equivocación. Ese es el problema. Nosotros necesitamos en la vida cristiana, y muchas veces me ha tocado pedirle perdón a las personas, pero eso nos enseña, nos ayuda, ¿verdad? Porque estamos caminando y tener la sensibilidad del Espíritu Santo. Yo les he contado la otra vez de que yo estaba en las oficinas de la iglesia, trabajaba en las oficinas de la iglesia, porque es que el Señor tiene un sentido del humor que cuando más te quieres justificar y excusar de situaciones, es cuando más Dios, el Espíritu Santo dice, no lo hiciste bien, tienes que pedir perdón. Y me recuerdo de que yo era encargada de la graduación y se iban a graduar muchos estudiantes. Tenía que estar en la iglesia temprano, tenía que asegurarme que estaba todo ordenado y ese día iba a ser una graduación grande. Estábamos en una iglesia casi de 800 personas y estaba, ¿verdad?, encargada de los diplomas, de esto y de lo otro. Y la iglesia tenía alarma. Y saliendo de las oficinas me fui, yo iba con una cosa, iba con la otra, tratando de llegar a la otra. Y entonces llego a la iglesia y, ¿verdad? Tuve la graduación. El día siguiente tengo una llamada de la pastora y me dice, Noemí, dejaste la oficina sin llave. Y yo le digo, no, yo le puse llave. Y me dice, y como era doble llave, ¿verdad? Me dice, Este, le pusiste una, pero no le pusiste la de arriba. Y mire, y yo empiezo, ¡ay, qué barbaridad! Como no sabe todo lo que estaba haciendo. Yo iba toda cargada y que no sé qué. Y yo haciéndome todas las cosas. Y el Espíritu Santo me dice, acéptalo y pide perdón. Pero Señor, sí, wow, tanto trabajo y todo lo que tenía que hacer. Y el Espíritu Santo me vuelve a decir, acéptalo y pide perdón. En ese momento yo le digo, tienes toda la razón, le dije. Yo no le puse toda la llave a la oficina. Discúlpame,
perdóneme, voy a tener conciencia de otra vez ponerle. Yo lo hice por obediencia al Espíritu Santo. No crea que tenía tantas ganas de pedir perdón. Mire, ese día Dios se me revela y me dice, ¿qué hubiera pasado si alguien se hubiera metido en esa oficina? Porque no le puse la alarma tampoco. Me dice, tú sabes, me dijo, las máquinas que valen miles y miles de dólares que están ahí en toda esa oficina, todo lo que hay. Me dijo, yo lo guardé, pero tú tienes que hacer las cosas correctas. ¿Sabe qué volví a hacer? Me voy el día siguiente a la oficina a sentarme con los pastores y decir, pastores, de verdad que el Señor me trajo convicción de que yo tengo que hacer las cosas bien, por muy rápido que esté, yo tenía que hacer esto. Le digo, y qué bueno que no se metieron los ladrones. Y yo estaba, pero, porque el Señor quiere que nosotros seamos ejemplo en humildad. Pablo era un ejemplo con un estilo de vida. Pablo era un ejemplo con humildad. ¿Sabe por qué no es fácil? ¿Sabe por qué a veces no es fácil? ¿Por qué nos cuesta? Y digo nos cuesta porque es a todo. Porque nuestra naturaleza humana tiende a ser orgullosa. Pero nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas para ser ejemplo a aquellos que les estamos predicando. Y déjame decirte que tú no solamente predicas en un púlpito, tú predicas con tu vida. Tú no solamente necesitas decir, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. No, tú predicas con tu vida, con tus acciones. Y qué impresionante que el apóstol Pablo estaba cerca de su muerte, pero él les dice a los Éfesos que nunca iba a volver a ver, le dice, yo he sido ejemplo de humildad. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, he trabajado para el Señor con humildad. Y el verso 20 dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié públicamente y en privado. Y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Fíjese, dice, siempre hice lo mejor. Otra característica impresionante de Pablo. Él siempre hizo lo mejor para los demás. A veces nosotros queremos llegar, ¿verdad?, con éxito a nuestra carrera haciendo las cosas a medias. No podemos hacer las cosas a medias. Pablo era un ejemplo, era humilde y hacía lo mejor para los demás. Qué hermoso testimonio de Pablo. Dice, y le dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes. Y sabe, entre lo que era mejor para ellos era darles el mensaje de la palabra, con la vida y con las palabras. Y por eso les dice, anuncié el mensaje públicamente, y privada. Mira, yo iba a tus casas, yo se los anunciaba públicamente, pero yo iba a sus casas, yo les hablaba personalmente, siempre les hablé del Señor. ¿Cuál es tu vocabulario? ¿De qué hablas? ¿De qué te expresas? ¿Qué es lo que le das a las personas? Nosotros necesitamos testificarle con nuestra vida, pero también con nuestras palabras y darle lo mejor a las personas. Lo mejor que le puedes dar a las personas es a Cristo Jesús.
Un pastor eh, dijo, ¿verdad? Y me encantó y que lo compartí, creo que con las discípulas. Dice él, cuando alguien viene y me dice, ay, una de las jóvenes viene y me dice, ay, pastor, quiero contarle que he conocido a un muchacho que es tan bueno, pero tan bueno. Y está graduado y esto y el otro y esto y el otro, pero tiene una cosita, pastor. Y dice, es que no es cristiano, pero viera, pastor, que es bien bueno. Dice, y yo lo amo. Dice que el pastor le dice, tú lo odias, tú no lo amas. Y dice, y dice que se le queda, y te voy a decir por qué lo odias. Dice, porque, dice, no te importa que su alma se vaya al infierno. Prefieres un noviazgo antes de que él venga a Cristo Jesús y sea salvo. ¡Wow! Dice, a ti lo que te tiene que importar más es que esa alma conozca a Cristo. Y a veces nosotros no tenemos en nuestra vida los valores en orden. Yo amo a esta persona y con esta me caso en que no conozca al Señor. Y a veces ni se ora por las personas. Siempre te pregunto, en tu lista tiene que estar tu familia. En tu lista tiene que estar esas personas que tú amas, que no se vayan a ir al infierno. Porque lo mejor que les puedes dar es la palabra de Dios. Y Pablo dijo, les he dado lo mejor. No solamente los he tratado bien, he ido a sus casas, lo he hecho en público, les he dado el mensaje. Y a nosotros nos cuesta darle el mensaje a la gente. Les podemos hablar de todo, pero a veces no les hablamos de Cristo. Y tienes una familia que tal vez no conoce al Señor Jesús. Y a veces estamos más contentas que caigamos bien que decirles la verdad del Señor. Si las personas realmente nos importan, tenemos que orar por ellas y tenemos que darles la palabra. Te pregunto, y por eso, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste una alma al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le diste el mensaje de salvación a una vida? ¿Cuál es tu lista de personas por las que diariamente oras para que se salven? Lo que nosotros nos vamos a llevar son las almas que se salvan. No nos vamos a llevar nada más. Aunque te pusieron tu dinero en tu caja, aunque te pusieran todo lo que de verdad tienes, no te lo puedes llevar. Solo nos llevamos las vidas a las que les hayamos predicado el evangelio. Entonces, Pablo tenía bien claro su propósito. ¿Tienes tú claro el propósito del por cual hemos sido llamados? Ser ejemplo, ser humildes, dar lo mejor y sobre todo dar a Cristo.
Les dije, dice el verso 22, a todos los judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y creyeran en el Señor Jesús. O sea, que el mensaje de Pablo era claro. Una vida que cree en Dios es una vida que es transformada. Yo le digo a las personas, tú no puedes llegar a la presencia de Dios sin ser transformada. La presencia de Dios, la palabra de Dios te transforma. Pero cuando dejas que esa palabra invada tu mente, invada tu ser, y te confronte tu vida, aquellas áreas que no hemos cambiado. La palabra de Dios diariamente nos tiene que cambiar. Una persona que tiene intimidad con Dios es una persona que va a ser transformada por el poder de Dios. Una persona con intimidad con Dios es una persona que tiene un resultado de transformación. Nosotros tenemos que ser transformados por el poder de Dios, por ese poder. Por eso yo te decía, nosotros somos fortalecidos en Cristo. En Él somos fortalecidos. Somos fortalecidos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Somos fortalecidos. Y Pablo se aseguró de predicarles la palabra a judíos, a gentiles. Fue perseverante en predicar la palabra. Sabía que el tiempo que tenía, utilizó bien su tiempo. Sabía que el tiempo que tenía era tan importante que no lo podía desperdiciar. Y vamos a ver más adelante. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás siendo perseverante en lo que Dios nos ha llamado? ¿Estás siendo perseverante en esa intimidad con Dios? ¿Estás siendo perseverante en la predicación de la palabra? ¿Estás siendo perseverante? Perseverante es que tú tienes una conciencia de lo que Dios te ha llamado. Y muchas veces, aunque los quehaceres y las situaciones quieran desenfocarte, vuelves al lugar correcto y eres perseverante. Y como él fue perseverante, predicó la palabra, usó bien su tiempo, evangelizó. Una iglesia perseverante va a dar fruto. Una iglesia perseverante, vamos a ver el resultado. ¿Y qué ejemplo de la vida de Pablo? Dice él, les dije a todos los judíos y no judíos que cambiaran su manera de pensar y de vivir y que se acercaran a Dios y creyeran en el Señor Jesús. ¿Qué ustedes creen que Pablo haría si nos está viendo del cielo a cada uno de los creyentes que vivimos hoy? ¿Qué cree usted que haría? Yo creo que Pablo estaría en el cielo diciendo, ay Señor, si tú me dejaras ir para yo predicar la palabra, si tú me dejaras ir para ser yo el que predicó la palabra, porque Pablo fue un hombre que sabía por qué existía, porque estaba aquí en la tierra y vivió la palabra con ejemplo y predicándola. Dice, pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Nosotros, hoy más que nunca, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todas estas características
Es la que Pablo les está diciendo a estos líderes, esto he sido yo. Y vamos a ver cómo él luego les dice, y esto es lo que Dios espera de ustedes. Y le dice, y Santo me dice, el Espíritu Santo me dice, en cada ciudad, en Jerusalén, que me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Fíjese que Pablo sabía que iba a padecer. Pablo era como un padre. A veces te ha tocado padecer por tus hijos. A veces te ha tocado, ¿verdad? Pablo era así. Y nosotros en la vida cristiana vamos a padecer, vamos a pasar circunstancias para que otros se salven, para que otros busquen a Dios. A veces no queremos sacrificar de nuestra vida. Queremos todo cómodo. Se está viviendo un evangelio cómodo, pero tenemos que saber que aún en la vida cristiana vamos a padecer. Pablo les dice anteriormente, he pasado lágrimas con ustedes. En otro lugar dice, he tenido dolores de parto por ustedes. O sea, que la vida cristiana es una vida de ejemplo. La vida cristiana es una vida de perseverancia. La vida cristiana es una vida de ser guiados por el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida de dar lo mejor, pero también es una vida de padecer, porque a veces padecemos. En este mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos en el Señor. Él ha vencido al mundo. Lo más hermoso es cómo nosotros podemos renovarnos en el Señor, cómo nosotros podemos llenarnos de Dios, cómo nosotros podemos mantenernos en el propósito de Dios. Tú y yo tenemos un propósito grande al cual no podemos descuidarnos ni desenfocarnos. Dice, no me importa. Dice, lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad en Jerusalén que me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Pablo había experimentado el amor de Dios, el generoso amor de Dios. Y dice, aún no me importa, tenía tan claro su propósito, que no le importaba perder la vida. Pablo puso un fundamento eh, después de Cristo. Pablo puso un fundamento. Si usted ve el Nuevo Testamento, Pablo es el que escribió más libros. Pablo entendía su propósito en la tierra y él hizo todo lo que tenía que hacer. Y yo le estaba diciendo, ¿cómo se sentirá Pablo? ¿O cómo se sentiría si Pablo nos estuviera viendo de los cristianos de hoy? Pero ese ejemplo sigue vivo en la palabra. Y el Señor nos llama a ser perseverantes en lo que Él te ha llamado. Si es a orar, sigue orando. Si es a interceder, sigue intercediendo. Si es como madre, sigue creyendo. Sigue luchando por esos hijos. Si es, ¿verdad? En tu trabajo, sigue creyendo por esos compañeros de trabajo. Usa todas tus habilidades, todos tus dones, todos tus talentos para que el Señor sea glorificado, sea conocido, sea establecido. No te canses de hacer el bien, no te canses de dar el bien a otros. No te canses, porque el Señor en este tiempo nos tiene
Y nuestro propósito tiene que ser claro, que sí te importe que otros están yendo al infierno, que sí te importe que hay una familia que todavía no ha conocido del Señor, que cuando tú te vayas le digas, mira, he sido fiel en entregarles la palabra, he sido fiel en predicarles, que tus vecinos sepan que hay una persona que ama a Dios y quiere hablarle del abundante amor de Dios. Eso dijo Pablo. Él dijo, yo terminé el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso, del abundante amor de Dios. ¿Cómo puede ser que el abundante amor de Dios nos alcanzó a nosotros? Pero nosotros nos podemos olvidar de otros. Iglesia, este es un tiempo de vivir en el Espíritu. Este es un tiempo de meditar y de tener intimidad con Dios. Este es un tiempo de estar perseverantes. Este es un tiempo de ser ejemplo. Este es un tiempo en el que nosotros, Dios nos está llamando a hacer la diferencia. En Ecuador, en Washington, D.C., en donde quiera que tú estés, este es el tiempo de vivir esas vidas que van a poder decir al final, di e hice el trabajo que Dios me mandó hacer. Cuando te toque hacer algo, cuando se te ponga a hacer algo, sé perseverante en eso. Cuando te toque hacer las cosas del Señor, porque a veces tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para servirle al Señor. Y todo lo demás se va a quedar. Cuando te pongan a hacer algo, sé perseverante. Sé perseverante en lo que Dios te ha puesto a hacer, porque lo demás se va a quedar, pero lo del Señor no se va a quedar. Eso va a ser eterno. Sé perseverante en orar por las vidas. Sé perseverante en leer la palabra. Sé perseverante en hablarle a otros. Sé perseverante en el trabajo que Dios te ha puesto. Sé perseverante en esa intimidad con Dios. No siempre es fácil. El apóstol Pablo lo dijo, he tenido que pasar dificultades y tribulaciones, pero él fue perseverante. Ahora te hago una pregunta, ¿qué escribirías tú? ¿Qué escribirías tú de tu vida? ¿Qué dirías si este fuera tu último día que has hecho? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le dejarías escritas a las demás personas? Les he dado lo mejor. He sido perseverante. Les he dado ejemplo. Les he predicado. Les he predicado, como dijo el apóstol Pablo, a solas y en público. Les he dado la palabra. Yo quiero decirte que Dios nos ha dado una vida con propósito y hay cosas que sí son eternas y hay cosas que no pueden ocupar el segundo lugar. Y la vida está corriendo. No nos estamos haciendo más jóvenes. Y es importante que nosotros veamos el ejemplo, pero que también reflexionemos en quién estoy siendo. ¿Quién estás siendo tú? ¿Quién tú estás siendo?
en Cristo. Quizás podía decir, no he tenido fuerzas, pero el Señor te dice, renuévate en mí. Yo soy tu roca fuerte. Renuévate en mí. Yo soy el que te renuevo. Yo soy el que te doy fuerzas. Yo soy el que te doy propósito. Yo soy el que te doy vida. Y tú no tienes propósito por, porque tal vez fuiste a unos estudios o estudiaste teología, todo eso es bueno, pero tú tienes propósito porque Dios, desde antes que nacieras, Él ya lo había trazado para ti. Tú tienes propósito y te dio al Espíritu Santo para llevar a cabo esta gran obra. No nos cansemos de buscarlo. No nos cansemos de hacer lo que tenemos que hacer. Vivamos esa vida de ejemplo con humildad en nuestra casa, en nuestro vecindario, en la iglesia. Dediquemos nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Y hoy te pregunto, ¿quiénes son esas personas por las que tú estás diciendo, yo las amo tanto que no voy a cesar de hablarles y de decirles y de orar por ellas y de darles ejemplo para que conozcan a Cristo, para que conozcan la vida eterna? Los amo tanto que no quiero que vayan al infierno. Los amo tanto que lo que más me interesa es la relación que tienen con Dios. Dios te ama tanto que dio su vida por ti. Y amó tanto a esas personas que si tú valoras a las personas por el precio que Cristo pagó, tanto por ti como por ellas, mira, vamos a darles lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que seamos la mejor versión de lo que Él ha hecho, la mejor versión de tu vida, dando lo mejor, amando mejor a Dios, siendo perseverantes, siendo ejemplo, dejándonos guiar por su Espíritu Santo. No terminé, ¿verdad? Todo lo que Pablo le dijo a los Éfesos, pero qué mensaje. Cuando yo leía este capítulo, wow, Señor, yo me miraba a través de ese espejo. Y yo quiero que tú te veas a través de ese espejo. Estoy haciendo lo que tú me enviaste a hacer. Estoy siendo esa persona que está viviendo con propósito. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. Mira, no te canses. Renuévate en el Señor, en la fuerza del Señor. Renuévate, porque Él sabe el camino que debemos de andar. Él lo trazó en su palabra. Él nos dio un plan y Él está contigo más cerca que nunca porque está ahí contigo, está aquí conmigo. Y cuando nosotros somos conscientes de Él, Él se hace más palpable en nuestro caminar y en nuestra vida diaria. Yo te invito a que sigamos el ejemplo de Pablo, a tal punto que Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Estuvo dispuesto y dio su vida por la causa de Cristo.
nosotros podemos dar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro enfoque por la causa del Señor. Y ahí donde estás, yo quiero que te veas en ese espejo y digas, Señor, estoy siendo yo de ejemplo. Te estoy dando lo mejor. Estoy dando lo mejor a las vidas que eres tú. Señor, ¿cuál es esa lista de personas que está en mi corazón por las que estoy clamando cada día? ¿Cuál es esa lista de personas que no quiero que se pierdan? La vida está en un hilo y nosotros no sabemos del mañana, pero tenemos el hoy. Y el Señor quiere que tú seas perseverante, que no te sueltes de la mano de Él, que no te sueltes, que aunque a veces has estado cansado, pero que te enfoques en quién es Él y en el abundante amor que Él tiene para ti y para los demás. Quizás aún nos hemos cansado de predicarle a alguien, pero el Señor te dice, no te canses. Sigue orando por esa persona. Sigue clamando. Sé perseverante. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el plan que has tenido para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Este es un año donde queremos ser llenos de la presencia de tu Espíritu Santo. Este es un año, Señor, donde queremos tener conciencia de que no vivimos la vida por vivirla, ni se pasan los días porque se pasan, sino que el tiempo que nos has dado es tan importante para hacer el propósito por el que tú nos creaste. Danos la palabra, danos tu mente. Queremos tener tu mente, la mente de Cristo. Danos la fuerza, Señor, con nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que estemos. Yo te presento cada una de las vidas que están en esta plataforma. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando sus corazones y que hagas de cada una de nuestras vidas una vida poderosa, que podamos correr la carrera, Señor, viendo hacia la meta y hacia el blanco, hacia el propósito con el que tú nos has llamado, para que cuando terminemos podamos decir que hicimos el trabajo que tú nos pusiste a hacer en esta tierra. Nuestras generaciones te pertenecen, nuestra familia te pertenece, Señor. Mira cuántas almas. Mira cuántas personas. Padre, mira cuántas personas salen y a veces no vuelven a sus casas. Padre, aviva la iglesia.
Espíritu Santo, despierta la iglesia. Señor, haznos personas relevantes en los lugares donde vivimos. Eres tú el que tiene el poder. Eres tú el que nos llena. Espíritu Santo, ayúdanos a no parar de clamar por las vidas, por las almas, por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios, por los hijos, por las familias de nuestros hijos, por nuestras generaciones. Haznos columnas de la iglesia que sostienen y sostendrán muchas vidas. Padre Santo, quita toda excusa y quita todo aquello que interfiere con tu plan divino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.